lo que la Biblia enseña para dar respuesta a los hermanos testigos de Jehová, lo único que hacen es enojarse con ellos y despedirlos de sus hogares. En tercer lugar, la sociedad, cuando cita estos versículos que hemos citado, a veces que no los cita completos. Y en cuarto lugar, la sociedad tiene algunos versículos favoritos para negar la divinidad de Cristo. Y vamos a hablar de ellos. Casi todos estos versículos que usa la sociedad para quitarle a Cristo la divinidad son tomados a la ligera, sacados de su contexto o mal interpretados. El versículo más conocido que ellos usan es Juan 14:28. Yo he platicado con muchos hermanos testigos de Jehová y todos citan Juan 14:28. Pero lo triste del caso es que de 31 versículos que tiene el capítulo 14 de San Juan, ellos nada más se saben de memoria 6 palabras. El Padre mayor es que yo. Todo el capítulo 14 está lleno de afirmaciones de Cristo en cuanto a su divinidad, pero ellos nada más toman 6 palabras que ya mencionamos. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que Cristo era humano y era divino a la vez, así que es lógico que a veces hablara como humano y a veces como divino. En la tumba de Lázaro vemos que como humano lloró por su amigo tan apreciado, pero como divino dijo: Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió después de 4 días de muerto. En Juan 14:28 está claro que Cristo estaba hablando como humano, porque Dios está en todas partes. Sin embargo, en este versículo, Él hablaba de trasladarse de un lugar a otro y dice así: habéis oído que os dije, yo me voy y vuelvo otra vez a vosotros. Si me amares, os regocijaríais por cuanto me voy al Padre. Al hablar de trasladarse de un lugar a otro, quiere decir que estaba hablando como humano, porque como Dios está en todas partes. Más tarde hablaremos de su omnipresencia. La humanidad y divinidad de Cristo estaban tan unidas para poder redimirlos que a veces los apóstoles escribían y sus palabras quedaban mezcladas de humanidad y divinidad. Por ejemplo, en Hechos 3:14 y 15 leemos así: mas vosotros negasteis del santo y del justo y pedisteis que se os concediera como favor un hombre homicida y disteis muerte al autor de la vida. Al autor de la vida no se le puede matar, porque el autor de la vida es Dios. Pero los judíos mataron la humanidad de Cristo, que era el autor de la vida. Como lo dice Colosenses 2:9, que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que ellos mataron el cuerpo de Cristo. Pero el Verbo no murió, porque el Verbo es Dios. Como lo dice Juan 1:1. Las palabras de Cristo en Juan 14:28, el Padre mayor es que yo, solo tenían sentido en sus labios, pues cualquier hombre que hubiera dicho el Padre mayor es que yo, los que lo escucharan le dirían: estás diciendo algo que todos sabemos, Él es mayor que todas sus criaturas. Pero en Cristo tienen un significado muy especial, porque Él voluntariamente se había hecho inferior, no solamente a Dios, sino también a los hombres. Como dice el Salmo 22:6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cuando los hermanos testigos nos hacen una pregunta que nunca habíamos escuchado, pues sinceramente nos sorprendemos y no hallamos qué contestarles. Una ocasión uno de ellos me dijo: ¿usted y su hijo son iguales? Y yo no hallaba qué contestarle, pero ahora sí les contesto con mucha facilidad. Les digo: mi hijo y yo somos iguales, tan humano soy yo como lo es Él. Así Cristo, aunque voluntariamente se hizo inferior al Padre y aún a los hombres,
No por esto él dejó de ser divino. En muchas ocasiones demostró su poder como Dios. La palabra mayor no quita la esencia de la persona. Un padre es mayor que su hijo si hablamos del respeto de familia. Un general es mayor que un soldado hablando de grados militares. Un hombre de 50 años es mayor que uno de 40, según el número de años. Pero estas 6 personas son completamente humanos todos. No porque uno es mayor que otro, vamos a entender que el otro no es humano. Cristo al venir a la tierra voluntariamente se hizo inferior, pero no por esto dejó de ser Dios, no por esto dejó de ser divino. ¿No cree usted que el versículo de Juan 14:28 se lo encontró el señor Russell en 1870? Este versículo tiene casi 2000 años, que ha sido usado por personas que niegan que Cristo es divino. Hubo un hombre llamado Arrio en los primeros años de la iglesia que lo usaba este versículo, pero nadie ha podido quitarle a Cristo la divinidad. También Marcos 13:32 lo usa mucho la sociedad para decir que Cristo no es Dios. Dice así: empero con respecto de aquel día o aquella hora, nadie sabe cuándo será, ni aun los ángeles del cielo, ni tampoco el Hijo, sino el Padre. Inmediatamente dicen nuestros hermanos testigos: si Cristo no lo sabe todo, entonces no es Dios. Tomando en cuenta que la Biblia es un libro escrito hace miles de años, y tomando en cuenta que se escribió en idiomas que usted y yo no entendemos, toda persona entendida y respetuosa sabe que nunca se debe de formar una doctrina con un solo versículo. Y en este caso debemos investigar otros versículos que nos muestran que Cristo sabe todas las cosas y que conoce los pensamientos. Dice Juan 16:30: ahora conocemos que tú sabes todas las cosas y que no has menester que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de con Dios. También Juan 21:17 dice así: le dice por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Contristóse Pedro de que le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. En Mateo 9:4 nos dice que Cristo, conociendo los corazones, dice así: mas Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? También Mateo 12:25 nos dice así: Jesús, pues, que conocía los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo, etc. Volvemos a repetir que no se debe formar una doctrina con un solo versículo, porque podríamos encontrar versículos que parecieran decir que Dios el Padre no lo sabe todo. Qué absurdo, ¿verdad? Por ejemplo, Oseas 8:4 dice: ellos se han establecido reyes, mas no por mí. Se han constituido príncipes, mas yo nada conocía de ello. Génesis 18:21 dice: descenderé y veré si han hecho enteramente según el clamor suyo que llegó hasta mí, y si no, lo he de saber. Qué necios seríamos si por estos 2 versículos dijéramos que Dios el Padre no puede ser Dios porque no lo sabe todo. Entonces, ¿por qué quitarle a Jesucristo la divinidad? Solamente porque en Marcos 13:32 dijo que solo el Padre sabía el día de su venida. Creo que no es correcto. Si Cristo era divino y humano a la vez, como dice Juan 1:1 y Juan 1:14, entonces no debe extrañarnos que a veces hablara como divino y a veces como humano. Así es posible que hablara como humano al decir que él no sabía el día y la hora de su venida. La sociedad Watchtower enseña que Cristo es la primera criatura de Dios y que después lo tomó como ayudante
para hacer todas las demás cosas. Para probar esta enseñanza, ellos citan 3 versículos, que son Colosenses 1:15, Apocalipsis 3:14 y algunos versículos de Proverbios capítulo 8. Comencemos con Colosenses 1:15, que dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Con este versículo la sociedad quiere decir que Cristo fue la primera en ser creado. Pero si usted sigue leyendo, se dará cuenta que no es lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de su apóstol Pablo. Siga usted leyendo hasta el versículo